En vivo, sí, me parece. Comenzamos entonces. Hola, muy buenas noches a todos y todas las presentes seguidores y seguidoras de la Corporación Socioeducación Chile. Hoy estamos en un nuevo webinar a través de Facebook Live. Estoy junto a mi compañera, ¿cierto? Mirla Hernández, también cofundadora de nuestra corporación. ¿Cómo estás, Mirla? Bien, bien, Ronald. Aquí, como cada jueves, eh, promocionando nuestra corporación y también compartiendo de los distintos contenidos de los cuales también nosotros estamos trabajando. Excelente, Mirla. Sí, bueno, yo creo que ya nos conocen, pero bueno, mi nombre es Ronald, también soy cofundador de acá de la corporación. Como bien dice Mirla, el webinar del día de hoy tiene relación con las metodologías que nosotros utilizamos para que ustedes conozcan, ¿cierto? Cuáles son la estrategia o la manera en que nosotros realizamos nuestros talleres, nuestras intervenciones. A propósito de eso, esta semana tuvimos una de nuestras jornadas en el Colegio Hispanoamericano de la ciudad de Chillán, que está ubicado en Río Viejo, en donde implementamos un taller, ¿cierto, Mirla? Sí, y eso queríamos compartir también un poco en cuanto a la metodología que nosotros hemos trabajado, porque el plus que tiene Socioeducación es de que crea sus metodologías a partir, lógicamente, de distintas disciplinas, pero que son adecuadas al contexto o realidad escolar en este caso. Y la verdad es que fue una jornada muy gratificante, el equipo humano tremendo. Estamos súper agradecidos también de la directora que nos abrió las puertas, el espacio de poder trabajar en torno a un taller que es una necesidad en cada establecimiento, como es la transformación, o sea, tradicionalmente es conocido como la resolución de conflictos, pero a partir de las nuevas teorías los nuevos paradigmas que están alimentando el asunto de la conflictología, nosotros lo trabajamos a partir del nombre de taller de transformación de conflictos. ¿Y por qué crees tú que es un taller de transformación más que de resolución? Yo creo que lo resolutivo es muy concreto y la transformación tiene un trasfondo, como la palabra lo dice, de un cambio, ¿ya? Porque la resolución para mí es más del momento, ¿ya? Resuelvo, listo, es muy específico y la transformación va más allá de una resolución concreta y específica, y ya resolví, sigo, viene otro, avanzo, avanzo. La transformación tiene que ver con algo más, como conversábamos también en otros webinars pasados, resignificar un poco. Entonces, resignificar también la resolución del conflicto hacia una transformación, hacia cambiar un poco el enfoque de cómo entendemos también el conflicto. Como bien tú decías, uno de los conceptos que hemos internalizado, que nosotros transmitimos también en nuestros talleres, es el de conflictología, que nos habla como de una ciencia que se desarrolla a través del conflicto. Entonces, es algo súper interesante y que se asocia, desde mi perspectiva, ¿cierto?, a lo que significa transformar estos conflictos. Sí, sí, justamente tiene que ver con eso, también con el hecho de que si bien hay métodos clásicos de la resolución, como es ser facilitador, mediar, el arbitraje, ¿cierto? Siempre las personas, en cierta forma, cuando están inmersas, o los grupos cuando están inmersos en un conflicto determinado, necesitan de alguien, un mediador, alguien que le apoye. En el contexto escolar, por ejemplo, cuando están los estudiantes con algún problema, siempre están ya sea los orientadores, los psicólogos, los trabajadores sociales, los inspectores, en fin, los distintos actores de la comunidad educativa generan estos roles de mediación. Pero también ahora las nuevas corrientes que han estado impactando la conflictología apuntan a que, también tenemos que tener un rol transformador. Y el rol transformador no siempre plantea una solución, sino que también permite de que uno pueda identificar los factores que están gatillando un conflicto. Entonces, para poder prevenirlos, para poder de repente trabajar en ellos, porque muchas veces, y de hecho, no sé si tú estás de acuerdo un poco con esto, que bajo una mirada adultocentrista, pareciera que los adultos siempre tenemos la forma de solucionar los problemas, en este caso de los estudiantes, o en cuanto a la jefatura o lo que pasa en las empresas de manera jerárquica,
como que parece que los altos mandos siempre tienen las soluciones para aplicar en los trabajadores. Entonces, y muchas veces no se trata de una solución, sino que se trata de poder facilitar y poder generar una transformación a través de los factores del entorno. Entonces, como mucho más amplio lo que está planteando la conflictología. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, me parece muy interesante eso de que el otro tiene la solución, finalmente, porque se genera como una jerarquía ahí donde yo soy el que está por encima, por decirlo de alguna manera, en términos jerárquicos, entonces yo conozco y yo sé, soy como el que tiene la respuesta, ¿ya? Entonces soy como el eslabón perdido que te va a dar la respuesta, ya tengo un conflicto, entonces ya, yo tengo la respuesta, toma, pum, ahí está. Entonces, es más allá de eso, ¿ya? Porque tiene que ver con varios factores, como bien decías tú, hay conflictos que efectivamente hay que trabajar otros aspectos del contexto y que tienen que ver con elementos también asociados a lo preventivo y a la identificación de lo que yo estoy sintiendo. Me refiero particularmente a las habilidades socioemocionales. Ya, si yo soy capaz de entenderme, entender mis emociones, cómo las gestiono, mi autoconocimiento, y uno de los aspectos que también vimos en el taller, que tenía que ver con tus recursos internos, que tú nos comentabas también dentro de lo que realizamos en el establecimiento días previos. Entonces, todas las personas, todos los seres humanos en sí tenemos esos recursos internos, pero va más allá de tenerlos, tenemos que conocerlos y también traspasarlos, transmitirlos para que el resto del entorno, de quienes conforman la comunidad, puedan también asimilarlos y utilizarlos en los momentos concretos, que tiene mucha relación con la, cuando se generan los conflictos. ¿Ya? Porque yo puedo tener recursos, puedo tener muchos recursos, pero si no los utilizo de manera asertiva en el momento preciso, finalmente, creo yo, no sé qué opinas tú de eso, no tienen mucho asidero. Finalmente, tenemos toda esta gama de recursos, pero no lo sabemos utilizar en el momento en que corresponde. Claro, no, hay que tener plena claridad de utilizar la herramienta en el momento adecuado. Es como, por ejemplo, si, no sé, un ejemplo práctico, si estás en la cocina y necesitas hacer un corte, qué sé yo, a un tipo de carne y ocupas un cuchillo que es como para repostería. ¿Me entiendes? Lo más probable es que ese cuchillo no te vaya a servir. Entonces, claro, lo que dices tú es clave, la asertividad en la utilización de herramientas y también tener esa introspección de poder saber también si cuento con esas herramientas, porque muchas veces está como esta, y sobre todo porque hay un sistema también que está ahí, un sistema más, no sé si punitivo, pero también hay un sistema que está ahí siempre exigiendo que hayan resultados, que hay que cumplir ciertos objetivos. Entonces, igual también de repente es importante entender que no siempre todo va a tener una solución como uno espera. Y lo que planteabas tú, eso de que efectivamente también hay que tener una mirada interna. De hecho, lo compartíamos en los talleres respecto a que los expertos en conflictología han llegado a la conclusión que más allá de las teorías de las distintas disciplinas, psicología social, de todo lo que alimenta este tipo de ciencia, porque la conflictología es un compendio de distintos conocimientos, de distintas ramas. Entonces, uno de los factores importantes que ellos están en este momento fomentando es la espiritualidad, es el poder autocultivarse, porque a partir de cómo yo estoy eh, cómo está mi autoconocimiento, cómo estoy resolviendo y trabajando en mis propios conflictos, también voy a poder ser un facilitador de transformación de conflictos con otros, ya que pudiese pasar que frente a un conflicto no resuelto en mí, quizás podría transformarse en una traba para poder ser un mediador o tener un rol de arbitraje respecto a la transformación de conflictos de otro grupo. Entonces, por eso que también es muy importante, y hay diversas técnicas espirituales, todo va a depender de los credos individuales, de lo que cada uno considere
que le ayuda a poder estar de una forma mucho más, mucho más nutrida como persona, o sea, tener una constante nutrición también de nuestra mente, de nuestro cuerpo, para poder ejercer esos roles. Y bueno, qué importante también es mencionar el tema de las emociones, como tú lo mencionabas también en los talleres. ¿Te acuerdas que hablábamos sobre las percepciones? De que muchas veces se pueden generar conflictos a partir de solo percepciones, lo que coloquialmente se llaman los rollos. Es como que estás en un contexto con un otro y resulta que te generaste un rollo, un mal rollo, y a partir de ahí eso puede ser una materia prima para poder generar un conflicto. Exacto, sí. De hecho, estaba recordando anécdotas de poco tiempo atrás. Recordemos que estamos saliendo como ya etapa ya finalizando un poco la pandemia y antes nosotros utilizábamos mascarillas. Entonces, recuerdo que trabajando en un colegio hace un tiempo atrás, claro, no, es que me miró feo. ¿Cómo te miró feo? No, pero sí, es que, ¿cómo viste esa expresión? ¿Qué viste? Los ojos, las cejas, porque estaba con mascarilla. Entonces, percepciones, ¿me entiendes? Entonces, no, es que su mirada era fea. Es una mirada, eso es una interpretación, es una percepción. Es un rollo, como bien lo dices tú, de manera más coloquial, pero es eso, ¿ya? Entonces, interpretamos de repente de manera errónea, porque puede pasar, a veces nos guiamos, decimos, podemos decir intuición, podemos llamarle prejuicio, podemos llamarle percepción, pero eso no quiere decir que esa sea la verdad absoluta. No podemos dimensionar que todo lo que nosotros interpretamos es un axioma, es una verdad absoluta, irrefutable, porque no es así. Entonces, uno de los puntos claves también al momento de generarse un conflicto, creo yo que tiene que ver con eso que bien dices tú de la percepción. Ahora, con respecto a la espiritualidad, también considero que es muy relevante, ¿ya? En cómo nosotros nos enfrentamos a la vida, ¿ya? Con qué mirada, con qué óptica, bajo qué criterio, porque dependiendo de lo que nosotros somos internamente, también somos como un espejo que se refleja a la sociedad y a nuestro entorno. Entonces, siento que obviamente que la espiritualidad es parte de nosotros, como nuestro físico, como nuestra forma de ver la vida, como nuestra forma de ser, como nuestra personalidad. Entonces, está todo eso interconectado y al momento de tener que atravesar una situación que quizás puede ser de conflicto y nosotros no estamos como, por decirlo de alguna manera, equilibrados, probablemente no vamos a ser asertivos, como te decía finalmente, no vamos a tomar el conflicto de la forma que viene. A veces interpretamos las cosas como personal, no, es que tiene algo en mi contra, como que todo el mundo atenta en mi contra, porque quizás yo estoy pasando por un momento en donde siento que todo el mundo está en contra mía, pero es algo personal, es algo que está aquí, está en mi mente, pero no necesariamente es que esté ocurriendo de manera real. Entonces, hay que ser súper cuidadoso, hay que conocerse mucho para poder, como decías tú, quizás arbitrar o facilitar un poco esta transformación del conflicto. Siento que tenemos el mundo en general una tarea súper grande ahí en ese aspecto. Y además que también donde no existe un conflicto. Era una de las cosas también que compartíamos, de que el conflicto está desde el inicio de la historia de la humanidad. El conflicto ha estado presente en todos los hitos sociohistóricos, en todas las épocas, y el conflicto es algo que es inherente a la vida. O sea, el conflicto nunca se va a poder eliminar quizás de nuestra vida. Estuvo presente, de hecho, preguntábamos ahí a todos los participantes del taller que cuándo nace el primer conflicto. Entonces, algunos decían, bueno, en la época escolar o cuando uno tiene conciencia, pero la verdad es que el conflicto nace desde que nosotros mismos nacemos. Nosotros nacemos, llegamos a este mundo y ya todo es un desafío y entramos en conflicto. Primero entramos en conflicto porque salimos del vientre de nuestra mamá y salimos de un clima para poder entrar en otro,
por lo general todos lloran, yo no sé si salí llorando o no, no recuerdo, pero por lo general ya entras en conflicto, o sea, entras a un lugar, está lleno de luz, empiezas a crecer, te tienes que enfrentar con el hambre, te tienes que enfrentar con todo lo que es el proceso de crecimiento, entonces es un conflicto. Y después ya cuando empiezan los procesos de socialización, también empiezan los conflictos, cuando ya entras en la etapa escolar. Y luego en los contextos laborales también existen muchísimos conflictos. Entonces, y hablábamos también respecto a la temporalidad. ¿Cuándo se termina el conflicto? Termina cuando ya en el final de nuestras vidas, o sea, vamos a tener conflicto siempre. Por eso que es muy importante que eh, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado puedan considerar y visibilizar esto y poder también tener expertos en la materia que ayuden a estos procesos. Porque no se trata de que con una varita mágica se van a solucionar los conflictos, no, pero sí se puede trabajar con las herramientas para poder generar un proceso de transformación. Y esa es como la labor que estamos haciendo con Ronald, de poder apoyar a estas instituciones que muchas veces uno genera un rol como externo, un rol de facilitador, de mediador, que va entregando herramientas. Así es que, y vamos a continuar trabajando con este tipo de metodologías que son completamente flexibles y acorde a los climas que se presentan en las organizaciones. Exacto, como bien decías tú, el conflicto es inherente al ser humano y a las organizaciones porque somos seres sociales, somos seres complejos y somos seres conflictivos, ¿ok? Tenemos parte de nuestro conflicto porque nos enfrentamos a ciertos desafíos y eso evidentemente va generando ciertos roces, ciertos conflictos y a veces tenemos que entender que no siempre estamos preparados para aquello. Entonces, eso como bien decías tú, la preparación, la facilitación de los procesos de conflictos nos ayuda también a tener más herramientas y poder enfrentar de mejor manera estos conflictos, porque la idea no es evitar el conflicto también, es decir, no, yo paso del conflicto, pasa palabra, por decir de alguna manera coloquial, pero no ese es el punto, porque finalmente si rehuyo de un conflicto, voy a terminar en otro, o voy a ir acrecentando un poco lo que evadí o lo que no enfrenté en su momento, en un plazo posterior, más adelante. Entonces, tenemos que buscar la manera de de, de poder trabajar en esta habilidad de los conflictos y tiene mucha relación también con las emociones, porque las emociones también se van acumulando, son como un pozo, y si no las gestiono, no las regulo, no las trabajo, suma uno, quizá un día una, dos, tres, cuatro, hasta que ese cúmulo de emociones va a explotar. Y eso genera otros conflictos, por ejemplo, algo que está pasando mucho en educación es transversal y estamos hablando a nivel nacional y mundial, tiene que ver con la violencia, violencia escolar, eh, acoso, como quieran llamarlo, bullying también puede ser. Entonces, finalmente, estos procesos de violencia son desencadenantes de acumulación de emociones mal gestionadas. Y eso se asocia obviamente con los conflictos que no solamente le pasan a los niños, niñas, adolescentes, sino que como bien decía Mila, es transversal y vamos a tener conflicto hasta el final de nuestros días. Entonces, ojo ahí también, que quería hacer un punto aparte en el tema de las emociones, que son importantes considerarlas al momento de trabajar la transformación del conflicto, que creo que es un concepto que vamos a imponer nosotros como socioeducación en este momento, porque los talleres de nosotros son transformación del conflicto, así que para que lo tengan presente que nosotros queremos ahí transformar, valga la redundancia, el antiguo concepto en base a las tendencias de la conflictología. Claro, y también el taller de gestión de las emociones, que también es muy importante, porque muchas veces, claro, de repente en ámbitos laborales que tienen otro tipo de objetivos que no tiene que ver con la salud socioemocional, por supuesto es que muchas veces se deja de lado, pero también en la, como decías tú, el tener las herramientas para gestionar las emociones también puede permitir evitar muchos conflictos. Otra de las cosas que también mencionábamos en el taller era, planteábamos una pregunta.
en torno a que si efectivamente solo el diálogo es la técnica de transformación de conflictos. Ya que, por ejemplo, no sé si decirlo como un cliché, pero hay una respuesta muy innata comúnmente, que cuando tú dices, oye, pero todo se soluciona conversando, sobre todo frente a posiciones o todos los tipos de violencia, no, pero es que todo se soluciona conversando, no, es que tenemos que hablar. Y la conflictología plantea justamente que no necesariamente todo se resoluciona conversando. ¿Por qué? Porque también nos peleamos conversando. A partir de una conversación o de la comunicación verbal, también es que los seres humanos generamos discusiones, generamos problemas, y de ahí puede ir increciendo. Entonces, también es muy importante el concepto de asertividad que tú planteabas, y también guardar silencios. O sea, hay momentos en los cuales no siempre es bueno hablar, sino que también es más relevante poder tomar silencios, pausas. Entonces, y lo otro interesante en cuanto a la metodología que tú mencionabas, efectivamente creo que una de los sellos que nosotros tenemos como corporación es de que nos preocupamos de que la metodología de trabajo sea una metodología que sea oportuna al contexto donde uno se involucra, que sea oportuna al proyecto educativo, que sea oportuna a los estatutos de la empresa, y eso es súper valorable porque no se estandarizan los grupos ni los contextos de trabajo, y porque todas las organizaciones son distintas. No es lo mismo trabajar quizá en una institución pública a una institución privada. Entonces hay distintos factores que lo hacen distinto. Entonces, por ende, las metodologías no pueden ser iguales. Exacto, cada institución, organización tiene sus sellos, tiene su misión, tiene su visión, y en esos aspectos son los que lo hacen distinto y lo identifican también, y claramente la idea de nosotros es adaptarnos en ese sentido a lo que ellos son como institución, como organización, como empresa, dando las soluciones en base a su contexto, a su realidad, que son muy distintas. Por ejemplo, si hablamos de una institución que tiene, no sé, 500 personas, o de una institución que tiene, organización que tiene 2000 o que tiene 100, son distintas ya por número, ya por visión, ya por misión, ya por contexto, ya por ubicación, por lugar, por lo que tú quieras definir, son cosas distintas. Y lo otro es hacer las cosas en el momento preciso, como hablabas tú, de eso de los silencios. Hay momentos para hablar, hay momentos para callar, hay momentos para introspección, hay momentos para verbalizar. Entonces, estar atento como a esos momentos, y eso de siempre el diálogo, sí, no es siempre. El diálogo es una muy buena herramienta, pero no necesariamente hay que utilizarla siempre. En ese sentido soy bastante más escéptico, y siento que hay varias maneras también de resolver las situaciones. Por eso también el ser humano es adaptativo. Ya somos seres de adaptación, desde épocas primigenias. Bueno, ustedes saben, soy profesor de historia, entonces desde que los primeros humanos pasaron de esta transición del mono al australopiteco, y después los siguientes homínidos que le siguen, hasta lo que somos ahora, hay una evolución, hay un cambio, hay una transformación en base al contexto. Entonces, eso también tenemos que considerarlo al momento de enfrentarnos a conflictos, ¿ya? De hecho, si ustedes me preguntan, no sé, Mirla, si tú estás de acuerdo, pero todos los conflictos no se resuelven de la misma manera. Hay formas distintas de resolver dependiendo del tipo de conflicto. ¿Qué opinas tú Sí, de eso? sí, por supuesto, como bien decías tú, hay distintos contextos y también somos distintos. Entonces, hay muchas personas, de hecho, quizá en el área más humanista, ¿cierto? Somos como más buenos para hablar, somos más parlanchines, Se entonces como que nota aquí. todos estamos más a favor de conversar, pero quizás hay otras personas que tienen otro tipo de herramientas y son más herméticos, o quizás no son tanto de hablar. Hay distintos, hay distintos
distintas formas, hay distintas personalidades, hay distintas culturas también, porque va a depender cuál es mi formación, cómo se comunicaba mi familia, cómo mi familia resolvía los conflictos, eso también es un indicador muy importante. Entonces, es un desafío existencial prácticamente el tema de los conflictos. O sea, eh, tú como decías, profe de historia, ¿hay alguna vez en la historia donde no hubo ningún conflicto en el cual uno pudiese decir, no, la verdad es que en el 1700, bajo el reinado de tal gobernador, había paz? No, la verdad es que el conflicto es parte está en las mejores organizaciones, y lo bueno es que el conflicto de cierta forma a veces tiende a ser positivo, puede ser positivo si se transforma de forma positiva, puede permitirnos aprender, puede permitirnos conocer más a un otro. Entonces, lo importante es que se pueda canalizar de la mejor forma y transformarlo para que haya un crecimiento. Entonces, que el conflicto dé a luz algo mejor, algo que le quede a la persona, pero no que sea un conflicto que se estanque o un conflicto que empeore o que vaya volviéndose mucho más sólido y denso y que genere estragos. Entonces, por eso que también es súper importante la cultura preventiva, porque a veces podemos prevenirlo los conflictos, y la verdad es que, como te digo, creo que es un tema así muy, 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 muy relevante. Hay como mucho paño que cortar, si esa es la verdad. Pero bueno, nosotros estamos aportando desde nuestra expertise, estamos aportando, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con las organizaciones y también todo lo que tiene que ver con los grupos humanos, que siempre, siempre es bueno tener una ayuda externa. Exacto, de hecho estaba pensando ahí como el conflicto como una oportunidad de crecimiento. Creo que sintetiza un poco lo que tú nos estabas comentando, para evitar que la organización se estanque, que tengamos problemas entre las personas, entre quienes conforman la organización, la institución o el lugar en el cual estemos como interviniendo. Entonces creo que sí, que hay que verlo como una oportunidad de crecimiento, tal cual como las crisis. De repente las crisis nos desestabilizan un poco, nos desestructuran, nos sacan un poco de nuestra situación como más segura, pero son necesarias y las podemos tomar como con una visión de crecimiento, de ir más allá de manera positiva para poder transformar, como es el concepto que queremos utilizar nosotros en nuestra metodología, transformar la situación de manera positiva para que este conflicto nos sirva para seguir creciendo como institución, como organización, también como seres sociales y como personas. Eh, Creo que ya estamos finalizando con esto, ya hemos cumplido con nuestro webinar de los días jueves. Nos esperamos la próxima semana. Muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo. Nos pueden ahí seguir también por las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos todas nuestras redes activas. Así que muchas gracias a quienes nos acompañan semana a semana. Un abrazo grande y nos estaremos viendo por esta misma plataforma, por este mismo canal, el próximo jueves a las 21:30 horas. Mirla, está silenciada. Sí, Ay, sí. sí. Es que como estaba siendo consecuente con nuestro paradigma, que no siempre todo es diálogo, también tener Está en silencio, quería dar silencio. el ejemplo. Quería colocar el Muy ejemplo bien, de silencio. perfecto. No, pues también despedirme, pues, Ronald, es un agrado cada jueves poder compartir. Y bueno, ya también vamos a tener más sorpresas también, porque hay muchas personas que se nos van a ir sumando, que son colaboradores de la corporación, son socios y que también nos ayudan para poder realizar nuestro trabajo. Así es que un abrazo para todos, un gran saludo para ti, Ronald, y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Muchas gracias. Ahí lo estamos viendo. Un abrazo para todos y todas. Que estén bien. Adiós. Adiós.